Si Jesús regresara hoy, no reconocería su propia historia. No reconocería los libros que hablan en su nombre. No reconocería las iglesias levantadas sobre su figura. Y probablemente tampoco reconocería al Cristo que millones defienden con furia, sin haberlo leído jamás. Porque lo que sabemos de Jesús no viene de una biografía. Viene de textos escritos décadas después de su muerte, por autores anónimos, en lenguas que él nunca habló, copiando tradiciones orales, recuerdos fragmentados y, en muchos casos, intereses teológicos muy concretos. Y aún así, estos textos cambiaron el mundo. Hoy vamos a entrar en un terreno incómodo. Los evangelios. El Jesús histórico. Y la distancia brutal que existe entre el hombre que caminó por Galilea y el personaje divino que terminó gobernando conciencias durante 2000 años. No vamos a predicar. No vamos a burlarnos. Vamos a pensar. Jesús nació en un mundo violento, pobre y profundamente religioso. Palestina era una provincia sometida por Roma, con impuestos asfixiantes, ejecuciones públicas y una esperanza mesiánica que hervía como olla a presión. Cada generación esperaba un Salvador, un libertador, un ungido. Y en ese contexto aparecen muchos predicadores, profetas, sanadores, agitadores. Jesús fue uno de ellos. No el único. No el primero. No el último. Lo extraordinario no es que existiera Jesús. Lo extraordinario es lo que se hizo con su historia después. Durante su vida, Jesús no escribió nada. Ni una línea. Ni una palabra. Todo lo que dijo, si es que lo dijo, sobrevivió en la memoria de otros. Y la memoria humana no es una grabadora, es un editor creativo. Cuando Jesús muere, ejecutado como criminal político, sus seguidores no fundan una religión. Esperan su regreso inmediato. El fin del mundo estaba a la vuelta de la esquina. No había tiempo para escribir libros. Pero el tiempo pasó. Jesús no volvió. Y entonces ocurrió algo decisivo. Hubo que reinterpretar el fracaso. Las primeras comunidades cristianas no tenían evangelios. Tenían relatos sueltos. Frases. Parábolas. Milagros exagerados en cada repetición. Décadas después, cuando los testigos directos ya estaban muertos, alguien decidió escribir. Y aquí empieza el verdadero problema. El primer evangelio que se escribe no es Mateo, ni Lucas, ni Juan. Es Marcos. Un texto breve, urgente, tosco. Escrito alrededor del año 70, justo después de la destrucción del Templo de Jerusalén. Marcos no dice que Jesús haya nacido de una virgen. No menciona pastores, reyes magos ni estrellas mágicas. Jesús aparece ya adulto. Y el final original ni siquiera incluye una resurrección clara. Termina con miedo. Con silencio. Con mujeres huyendo de una tumba vacía. No suena muy divino. Suena humano. Demasiado humano. Luego vienen Mateo y Lucas. Ambos copian gran parte de Marcos. Verso por verso. Palabra por palabra. Y aquí ocurre algo fascinante. Cuando copian, también editan. Añaden genealogías imposibles. Infancias milagrosas. Ángeles que anuncian nacimientos. Cumplimientos forzados de profecías del Antiguo Testamento. No están contando historia. Están construyendo teología. Jesús ya no es solo un predicador apocalíptico. Ahora es el Mesías perfecto. Ajustado a conveniencia. Y luego aparece Juan. Juan es otra cosa. No se parece a los otros. No sigue la misma línea temporal. No repite parábolas. No muestra al mismo Jesús. Aquí Jesús no habla como campesino galileo. Habla como filósofo griego. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Esto no es memoria. Esto es interpretación avanzada. Juan no intenta contar qué hizo Jesús. Intenta explicar qué significa Jesús. Y aquí viene la pregunta incómoda. Si los evangelios cuentan la misma historia, ¿por qué no se ponen de acuerdo?
¿Por qué Jesús limpia el templo al inicio en Juan y al final en los otros? ¿Por qué las últimas palabras en la cruz cambian según el autor? ¿Por qué en unos Jesús calla, y en otros predica hasta el último segundo? La respuesta es simple y perturbadora. No estamos leyendo 4 testigos. Estamos leyendo 4 teólogos. Los evangelios no fueron escritos para informar. Fueron escritos para convencer. Cada uno responde a una comunidad distinta, con conflictos distintos y enemigos distintos. Mateo escribe para judíos. Lucas para gentiles educados. Marcos para cristianos perseguidos. Juan para una comunidad dividida y mística. Jesús se adapta al público. Como buen mensaje. Evoluciona. Y aquí aparece el Jesús histórico. Ese que la investigación moderna intenta reconstruir. Quitando capas de fe, milagros y dogmas. Un predicador judío. Apocalíptico. Convencido de que Dios iba a intervenir pronto. Crítico del poder religioso. Ejecutado por Roma. No vino a fundar una iglesia. No habló de Trinidad. No explicó el pecado original. No imaginó catedrales ni papas. Eso vino después. Mucho después. Y entonces surge otra pregunta peligrosa. Si Jesús no fundó el cristianismo, ¿quién lo hizo? Pero eso es una historia que todavía no hemos contado. En la siguiente parte vamos a entrar en lo que nunca se dice desde el púlpito. Las contradicciones internas. Los evangelios que fueron descartados. Y cómo la figura de Jesús empezó a transformarse. No por revelación divina, sino por necesidad humana. Porque cuando una historia sobrevive, no siempre es la más verdadera. A veces, es simplemente la más útil. Si los evangelios que conocemos parecen contradictorios, es porque ya pasaron por un filtro. Uno muy humano, muy político, muy poco divino. La historia oficial nos dice que la Iglesia simplemente reconoció los textos inspirados por Dios. Pero la realidad es más incómoda. Eligió unos y enterró otros. Porque no todos los evangelios hablaban del mismo Jesús. Durante los primeros siglos del cristianismo no existía la Biblia. Existían bibliotecas enteras de textos cristianos circulando al mismo tiempo. Evangelios, cartas, revelaciones, relatos místicos, versiones alternativas. Y todos decían cosas distintas. Algunos presentaban a Jesús como un maestro de sabiduría. Otros como un ser puramente espiritual. Otros como un niño que hacía milagros. Y mataba gente sin querer. Sí, mataba. Pero esos libros no los leíste en catequesis. Tomemos el Evangelio de Tomás. No tiene nacimiento. No tiene crucifixión. No tiene resurrección. Es una colección de dichos atribuidos a Jesús. Frases cortas, enigmáticas, profundamente filosóficas. Aquí Jesús no salva muriendo. Aquí Jesús despierta conciencias. El reino está dentro de ustedes. Y fuera de ustedes. Nada de sacrificio. Nada de culpa heredada. Nada de intermediarios. Demasiado peligroso. Ego está el Evangelio de María Magdalena. Sí. María. No como prostituta arrepentida, eso fue propaganda posterior. Sino como discípula cercana. Con autoridad. Con conocimiento. Pedro discute con ella. La desacredita. No acepta que Jesús le haya revelado cosas a una mujer. El conflicto no es teológico. Es de poder. Y ese evangelio desapareció del canon. ¡Qué casualidad! Ahora hablemos del evangelio de Judas. Aquí Judas no es el traidor. Es el único que entiende a Jesús. La traición no es traición. Es obediencia. Jesús necesita ser entregado para liberarse del cuerpo. Esto no encaja con la narrativa del villano perfecto. Así que Judas tenía que seguir siendo el malo. El texto fue condenado. Quemado.
borrado. Durante siglos. Y hay más. Muchos más. Evangelios donde Jesús ríe de los discípulos. Evangelios donde niega ser divino. Evangelios donde la salvación no depende de creer, sino de comprender. Pero al cristianismo institucional eso no le servía. Porque una fe basada en comprensión no se controla tan fácil. Entonces llega el siglo IV. El cristianismo deja de ser perseguido y se vuelve aliado del poder. Y cuando una religión se sienta en el trono, necesita orden, dogma, unidad, un solo relato. Aquí no se busca la verdad. Se busca estabilidad. Los concilios no fueron retiros espirituales. Fueron debates políticos con consecuencias eternas. Se votó qué creer. Se votó quién era Jesús. Se votó qué libros sobrevivían. La divinidad de Cristo no cayó del cielo. Se discutió. Se peleó. Se impuso. Y los textos que no cuadraban. Afuera. Ahora pensemos algo simple, pero devastador. Si Dios quería dejar un mensaje claro para la humanidad, ¿por qué permitió esta confusión? ¿Por qué 4 versiones distintas? ¿Por qué textos perdidos? ¿Por qué discusiones humanas decidiendo lo divino? Tal vez porque el mensaje nunca fue divino en ese sentido. Tal vez fue humano desde el principio. Y aquí entra el elefante en la habitación. Las contradicciones. Jesús dice una cosa, y luego la contraria. Ama a todos, pero amenaza con fuego eterno. Predica humildad, pero declara que volverá como juez cósmico. ¿Se equivocó Jesús? ¿O se equivocaron quienes lo escribieron? ¿O peor, ambas cosas? Si Jesús fue la chispa, Pablo fue el incendio. Y esto no es una metáfora bonita. Es historia. Porque el cristianismo que conoces hoy no se parece tanto a Jesús de Nazaret como a Pablo de Tarso. Y lo más incómodo es esto. Pablo nunca conoció a Jesús en vida. No caminó con él. No escuchó sus parábolas. No estuvo en Galilea. Todo lo que supo, lo supo después de su muerte. Y aún así, terminó siendo la voz más influyente del cristianismo. Pablo no predica al Jesús histórico. Predica al Cristo resucitado. No habla de parábolas. No habla del reino en la tierra. No habla del sermón del monte. Habla de pecado. De redención. De salvación por fe. Jesús anunciaba un cambio de mundo. Pablo anuncia una solución al alma. No es lo mismo. Ni de lejos. Para Pablo, la cruz no es un fracaso político. Es un sacrificio cósmico. Jesús ya no muere porque Roma lo ejecuta. Muere porque tenía que morir. Aquí nace la teología del sacrificio. Aquí nace la idea de que alguien debe pagar por otros. Aquí nace la culpa heredada. Y ojo a esto. Jesús jamás enseñó eso. En los evangelios, Jesús perdona sin sacrificios. Perdona sin sangre. Perdona sin cruz. Pablo introduce la ecuación peligrosa. Sin sangre, no hay perdón. Y esa idea ha justificado ríos de sangre desde entonces. Pero Pablo tenía un problema enorme. Jesús era judío. La ley judía era estricta. Circuncisión. Normas alimentarias. Rituales. Si el mensaje quedaba encerrado ahí, moría con ese pueblo. Entonces Pablo hace algo revolucionario. Rompe con la ley. No más circuncisión. No más normas dietarias. No más pertenencia étnica. La fe reemplaza a la ley. Brillante. Estrategia pura. Y así el cristianismo se vuelve exportable. Aquí Jesús deja de ser un profeta judío. Y se convierte en un Salvador universal. No por revelación celestial. Por necesidad histórica. Pero Pablo no solo reinterpreta a Jesús. También entra en conflicto con quienes sí lo conocieron. Pedro.
Santiago. Los discípulos originales. Hay discusiones. Choques. Regaños públicos. El cristianismo temprano no fue armonía espiritual. Fue una pelea ideológica brutal. ¿Quién tenía autoridad? ¿El que caminó con Jesús? ¿O el que tuvo visiones? La historia ya nos dijo quién ganó. Y aquí viene una ironía deliciosa. Los evangelios se escriben después de Pablo. No antes. Es decir, la teología paulina ya estaba circulando cuando se empieza a narrar la vida de Jesús. Así que no solo Pablo interpreta a Jesús. Jesús termina siendo escrito a la luz de Pablo. Un bucle perfecto. Ahora, detengámonos un segundo. Si Pablo fue tan determinante, ¿por qué sus cartas están en la Biblia? ¿Y sus conflictos casi no se enseñan? Porque la religión ama a los santos, pero odia los debates. Y Pablo debatía mucho. Con Pablo aparece algo clave: la obediencia. Jesús confrontaba al poder. Pablo pide someterse a las autoridades. Jesús cuestionaba la riqueza. Pablo espiritualiza el problema. Jesús hablaba del aquí y ahora. Pablo desplaza todo al más allá. El mensaje se vuelve manejable. Y aquí el cristianismo empieza a funcionar como sistema. Un sistema que promete salvación futura, a cambio de obediencia presente. Nada nuevo bajo el sol. Pero no todo es cálculo frío. Sería injusto. Pablo creía profundamente en lo que decía. No era un villano de caricatura. Era un hombre convencido de haber encontrado sentido en medio del caos. Y cuando alguien cree haber encontrado la verdad, suele imponerla con amor o con fuego. Con Pablo, el cristianismo se separa definitivamente del judaísmo. Y con eso nace la hostilidad. Los judíos pasan de ser hermanos a ser los que no entendieron. Semilla peligrosa. Muy peligrosa. El antisemitismo cristiano no cayó del cielo. Se construyó verso a verso. Ahora, volvamos a los evangelios. Porque aquí ocurre algo revelador. Cuanto más pasa el tiempo, más divino se vuelve Jesús. En Marcos, Jesús es humano. En Mateo y Lucas, ya es especial. En Juan, es eterno. No es revelación progresiva. Es mitificación. Exactamente como ocurre con héroes, líderes, mártires. La muerte engrandece. El tiempo idealiza. La fe perfecciona. Y aquí va una pregunta incómoda. Si Jesús realmente afirmó ser Dios, ¿por qué nadie lo escribió mientras vivía? ¿Por qué no hay una sola línea contemporánea? ¿Por qué ningún historiador romano lo menciona en vida? Silencio total. El ruido empieza después. Los romanos registraban rebeliones. Ejecutaban a muchos. Jesús fue uno más. Lo especial no fue su muerte. Fue lo que sus seguidores hicieron con ella. Y aquí entra el concepto clave. Mito no significa mentira. Significa relato con poder simbólico. El problema no es el mito. El problema es cuando se lo vende como biografía literal. Y se castiga a quien duda. Porque cuando una historia deja de poder cuestionarse, deja de ser sagrada. Y se vuelve peligrosa. Antes de cerrar esta parte, pongamos las cartas sobre la mesa. Nada de esto demuestra que Jesús no existió. Nada de esto demuestra que todo sea falso. Lo que demuestra es algo más inquietante. Que el cristianismo no cayó del cielo terminado. Fue construido, discutido, editado, pulido, como toda obra humana. Y ahora, prepárate. Porque en la siguiente parte vamos a hablar de lo que la religión hizo con el miedo, con el infierno, con la culpa, y como el mensaje de un predicador apocalíptico terminó convirtiéndose en el sistema de control emocional más exitoso de la historia.
Cuando el mensaje deja de convencer, empieza a amenazar. Y el cristianismo entendió esto muy temprano. Porque una cosa es inspirar, y otra muy distinta es retener. Jesús habló poco del infierno. Muy poco. Usó imágenes judías conocidas. Fuego purificador. Juicio simbólico. Lenguaje apocalíptico común de su época. Nada de cámaras de tortura eternas. Nada de demonios profesionales. Nada de almas gritando por siempre. Eso vino después. El infierno cristiano no nace en Galilea. Nace en la mezcla perfecta entre teología, poder y miedo. Y cuando el miedo entra en escena, la fe deja de ser elección y se convierte en supervivencia. Pensemos esto con calma. Si Dios es amor infinito, ¿qué sentido tiene el castigo eterno? Castigo eterno por errores finitos, por dudas humanas, por nacer en la religión equivocada. La proporción no cuadra. Pero la utilidad. Sí. El infierno no responde a una necesidad divina. Responde a una necesidad institucional. Porque el amor convence a algunos. Pero el miedo organiza multitudes. Aquí ocurre una transformación clave del mensaje. El reino de Dios ya no está cerca. Ahora está después de la muerte. La justicia ya no se espera aquí. Se posterga. Y la injusticia presente se vuelve tolerable. Si el premio futuro es infinito. Una jugada maestra. Jesús decía: bienaventurados los pobres. La institución tradujo: resígnate ahora. Serás recompensado luego. Jesús denunciaba a los poderosos. La teología bendijo el orden. El mensaje se invirtió. Y aquí entra la culpa. No como sentimiento ocasional, sino como identidad permanente. No pecas. Eres pecado. Naces mal. Deseas mal. Piensas mal. Y necesitas ser salvado. ¿De qué? De ti mismo. Este es uno de los giros más oscuros del cristianismo. El ser humano deja de ser incompleto para ser defectuoso. Y cuando alguien cree que está roto de origen, acepta casi cualquier solución. Jesús nunca habló del pecado original. Eso es una construcción posterior, influenciada por filosofía griega y obsesiones morales. Pero funcionó. Funcionó demasiado bien. Porque una vez que convences a alguien de que está condenado por defecto, puedes venderle la cura. Exclusiva. Única. No reembolsable. Y aquí los evangelios juegan su papel. Se seleccionan pasajes. Se enfatizan frases. Se silencian otras. El Jesús que perdona sin condiciones queda opacado por el Cristo que juzga. El profeta incómodo se convierte en juez eterno. Y no fue un error. Fue una elección. Ahora pensemos algo que casi nadie se atreve a decir. Si el mensaje original de Jesús fuera tan claro, no habría hecho falta tanto miedo para sostenerlo. La amenaza del infierno aparece con fuerza cuando la fe empieza a fallar, cuando la gente duda, cuando la diversidad de ideas crece, cuando el control se debilita. Entonces el castigo se vuelve eterno. Porque lo eterno no se discute. Y aquí entra otro elemento clave. El diablo. Una figura secundaria en el judaísmo. Se convierte en el antagonista universal. No porque el mundo lo necesitara, sino porque el sistema lo requería. Si hay un mal absoluto, la autoridad se vuelve indispensable. El diablo no explica el mal. Lo externaliza. Y así el poder nunca es culpable. La institución nunca se equivoca. El problema siempre está fuera. O dentro del creyente. Pero volvamos a Jesús. Ese Jesús que hablaba de amor al enemigo. De perdón radical. De compasión. ¿Qué habría pensado al ver su mensaje convertido?
¿En amenaza eterna? No lo sabemos. Pero sí sabemos algo. Nunca pidió que se le adorara como Dios. Nunca pidió templos. Nunca pidió obediencia ciega. Pidió transformación ética. Todo lo demás vino después. Y aquí aparece una paradoja brutal. El cristianismo predica libertad espiritual, pero construyó uno de los sistemas más eficaces de control emocional. No siempre por maldad. A veces por miedo a perder el mensaje. O el poder. O ambos. Antes de cerrar esta parte, hagamos una pausa incómoda. Nada de esto invalida a quienes se encuentran consuelo en la fe. La fe puede sanar. Puede dar sentido. El problema no es creer. El problema es no poder dejar de creer sin miedo. Porque cuando una idea no puede cuestionarse, ya no es sagrada. Es frágil. Y ahora viene la pregunta final de esta parte. Si el mensaje de Jesús era tan revolucionario, tan liberador, tan humano, ¿por qué terminó siendo usado? ¿Para justificar guerras, persecuciones, censura y miedo? La respuesta no está en el cielo. Está en la historia. En la siguiente parte vamos a cerrar el círculo. El Jesús histórico, el Cristo teológico y el silencio que quedó en medio. Y vamos a preguntarnos algo que incomoda tanto a creyentes como a ateos. ¿Y si el valor de Jesús no está en lo que se cree sobre él, sino en lo que se hace con su mensaje? Después de los concilios, después de los dogmas, después de las hogueras y las herejías, queda una figura en silencio. Jesús. No el Cristo del credo. No el juez del Apocalipsis. No el icono dorado. El hombre. Y aquí ocurre algo curioso. Cuando quitamos todo lo que se le añadió, no queda vacío. Queda algo incómodo. Jesús no predicó una religión. Predicó una forma de vivir. No habló de creer cosas imposibles. Habló de hacer cosas difíciles. Amar al enemigo. Perdonar sin garantías. Compartir sin esperar retorno. Eso no construye imperios. Eso los incomoda. El Jesús histórico no ofrecía certezas. Ofrecía preguntas. No daba respuestas cerradas. Usaba parábolas. Historias abiertas. Ambiguas. Incómodas. Porque una parábola no te dice qué pensar. Te obliga a pensar. ¿Y eso? Es peligroso. Con el tiempo, las parábolas se convirtieron en doctrina. Las preguntas en respuestas obligatorias. Y el mensaje dejó de ser experiencia, para volverse sistema. Jesús se volvió fórmula. Y una fórmula no transforma. Solo se repite. Aquí entra un punto que casi nadie quiere tocar. El cristianismo no triunfó porque fuera verdadero. Triunfó porque fue útil. Útil para dar sentido al sufrimiento. Útil para organizar sociedades. Útil para legitimar poder. Eso no lo hace falso. Lo hace humano. Pero el precio fue alto. Para que Jesús funcionara como eje de una civilización, tuvo que perder su filo. El Jesús que confronta a los ricos se suaviza. El Jesús que desconfía del poder se espiritualiza. El Jesús que cuestiona la religión termina fundando una ironía pura. Y aquí aparece el gran silencio de los evangelios. Jesús nunca explicó cómo debía organizarse su movimiento. Nunca habló de jerarquías. Nunca habló de sacerdocios. Porque quizás nunca pensó que duraría tanto. Esperaba el fin del mundo, no el Vaticano. Y entonces la pregunta cambia. ¿No es Jesús era Dios? ¿Ese qué hacemos con lo que dijo? Porque incluso si quitamos todo lo sobrenatural, queda un mensaje radical. Tan radical que casi nadie lo sigue. Ama al enemigo. No al que piensa como tú. Al enemigo. No acumules.
No devuelvas violencia. No vivas obsesionado con el mañana. Eso no es teología. Es dinamita ética. Por eso resulta más cómodo discutir dogmas que vivir el mensaje. Es más fácil pelear por la divinidad de Jesús que amar al que te cae mal. Mucho más fácil. Y aquí va una verdad incómoda para todos los bandos. Muchos ateos rechazan al Jesús que inventó la Iglesia, no al Jesús que habló en Galilea. Y muchos creyentes adoran al Cristo teológico, pero ignoran al Jesús incómodo. Ambos esquivan al mismo personaje. Porque el Jesús histórico no te pide creer. Te pide cambiar. Y cambiar cansa. Cuando miramos los evangelios con honestidad, vemos capas. Memoria. Interpretación. Teología. Poder. Nada de eso invalida la experiencia humana que hay debajo. La explica. Jesús fue un hombre de su tiempo. Con ideas de su tiempo. Con errores de su tiempo. Y aún así, dijo cosas que siguen incomodando hoy. Eso no es divinidad. Es impacto. Y aquí llegamos al punto final de esta parte. Tal vez el problema no es que los evangelios no sean perfectos. Tal vez el problema es que esperábamos que lo fueran. Porque un texto perfecto no necesita lectores críticos. Pero un texto humano. Sí. En la próxima parte vamos a cerrar este viaje largo y peligroso. ¿Qué significa leer a Jesús hoy? Sin dogmas. Sin miedo. Sin necesidad de creer ni de destruir. Solo entender. Y eso, créeme, es mucho más subversivo que cualquier milagro. Leer a Jesús hoy es un acto peligroso. No porque ofenda a Dios, sino porque desordena certezas. Cuando quitas los dogmas, los milagros obligatorios, las amenazas eternas, Jesús ya no sirve para ganar discusiones. Sirve para perder comodidades. Porque el Jesús que aparece sin armadura teológica no se alinea con ningún bando. No es conservador. No es progresista. No es religioso en el sentido institucional. Es profundamente incómodo. Jesús no propone una ideología. Propone una inversión de valores. Los últimos primero. Los pobres bienaventurados. Los poderosos cuestionados. Eso no es espiritualidad suave. Eso es crítica social directa. Por eso Roma lo ejecuta. No por milagros. No por blasfemia abstracta. Por desordenar. Y aquí conviene decir algo claro. Jesús no fue un revolucionario moderno. No habló de democracia. No habló de derechos humanos. Pero sí habló contra la acumulación. Contra la hipocresía religiosa. Contra la violencia justificada. Y eso, en cualquier época, es dinamita. Ahora pensemos en los evangelios otra vez. Cuanto más cerca están del Jesús histórico, más ambiguo es el mensaje. Cuanto más tarde se escriben, más claro y más útil. El Jesús incómodo se vuelve predecible. El profeta se convierte en doctrina. Y cuando una doctrina se cierra, la experiencia muere. Aquí entra una pregunta que incomoda a todos. ¿Y si los evangelios no están hechos para creerlos literalmente, sino para leerlos críticamente? ¿Y si el error fue convertir metáforas en dogmas y relatos simbólicos en contratos eternos? Porque el lenguaje religioso siempre fue simbólico. El problema fue olvidar eso. Jesús hablaba en imágenes. Porque la verdad directa no transforma. Transforma la historia, la paradoja, la incomodidad. Por eso no dejó mandamientos nuevos. Dejó escenas. Un samaritano ayudando. Un padre perdonando. Un rico incapaz de soltar. No te dice qué creer. Te pone un espejo. Leer a Jesús hoy es un acto peligroso. No porque ofenda a Dios, sino porque desordena certezas. Cuando quitas los dogmas,
Los milagros obligatorios. Las amenazas eternas. Jesús ya no sirve para ganar discusiones. Sirve para perder comodidades. Porque el Jesús que aparece sin armadura teológica no se alinea con ningún bando. No es conservador. No es progresista. No es religioso en el sentido institucional. Es profundamente incómodo. Jesús no propone una ideología. Propone una inversión de valores. Los últimos primero. Los pobres bienaventurados. Los poderosos cuestionados. Eso no es espiritualidad suave. Eso es crítica social directa. Por eso Roma lo ejecuta. No por milagros. No por blasfemia abstracta. Por desordenar. Y aquí conviene decir algo claro. Jesús no fue un revolucionario moderno. No habló de democracia. No habló de derechos humanos. Pero sí habló contra la acumulación. Contra la hipocresía religiosa. Contra la violencia justificada. Y eso, en cualquier época, es dinamita. Ahora pensemos en los evangelios otra vez. Cuanto más cerca están del Jesús histórico, más ambiguo es el mensaje. Cuanto más tarde se escriben, más claro y más útil. El Jesús incómodo se vuelve predecible. El profeta se convierte en doctrina. Y cuando una doctrina se cierra, la experiencia muere. Aquí entra una pregunta que incomoda a todos. ¿Y si los evangelios no están hechos para creerlos literalmente, sino para leerlos críticamente? ¿Y si el error fue convertir metáforas en dogmas y relatos simbólicos en contratos eternos? Porque el lenguaje religioso siempre fue simbólico. El problema fue olvidar eso. Jesús hablaba en imágenes. Porque la verdad directa no transforma. Transforma la historia, la paradoja, la incomodidad. Por eso no dejó mandamientos nuevos. Dejó escenas. Un samaritano ayudando. Un padre perdonando. Un rico incapaz de soltar. No te dice qué creer. Te pone un espejo. Y aquí viene una ironía brutal. El cristianismo institucional teme la ley. Si lees a Jesús sin necesidad de adorarlo, descubres algo extraño. No exige fe ciega. Exige coherencia. No pide templos. Pide acción. No promete un cielo cómodo. Promete conflicto interior. Y eso no vende indulgencias. Ahora pensemos en el presente. ¿Por qué Jesús sigue siendo relevante? Aunque muchos ya no crean en Dios. Porque habló de cosas que siguen doliendo. La desigualdad. La exclusión. El abuso del poder religioso. La hipocresía moral. Eso no caduca. Y aquí viene una verdad incómoda para el escepticismo también. Reírse del Jesús caricatura. Es fácil. Tomarse en serio al Jesús ético. Es agotador. Porque ese Jesús no se refuta con argumentos. Se esquiva con excusas. Y aquí está el punto central de toda esta serie. Tal vez Jesús no vino a fundar una religión. Tal vez vino a desarmar las existentes. Y eso explica por qué terminó crucificado. Y luego cuidadosamente reinterpretado. Los evangelios no son manuales de fe. Son documentos de conflicto. Conflicto entre memoria y mito. Entre experiencia y poder. Entre ética y control. Y cuando los lees así, dejan de ser peligrosos. Y empiezan a ser honestos. Ahora, una última pregunta que no vamos a responder por ti. Si quitamos la divinidad, los milagros, el cielo y el infierno, ¿vale la pena escuchar a Jesús? Si la respuesta es sí, entonces nunca fue un Dios lo importante. Si la respuesta es no, entonces la fe dependía más del premio que del mensaje. Y eso nos lleva al cierre. Jesús no necesita que creas en él. Necesita que no lo uses. No para dominar. No para asustar. No para callar preguntas.
Porque cada vez que su nombre se usa para silenciar, el mensaje original vuelve a morir. Y esta vez, no hay resurrección simbólica que lo arregle. Lo que queda no es fe ni negación. Es responsabilidad. Leer. Pensar. Dudar. Elegir. Eso, curiosamente, es lo más cercano a lo que Jesús hacía. Aquí no termina la historia. Aquí empieza la incomodidad. Y esa es una muy buena señal. Después de todo este viaje, una cosa queda clara. El problema nunca fue Jesús. El problema fue lo que hicimos con él. Los evangelios no son un bloque perfecto caído del cielo. Son huellas humanas tratando de explicar una experiencia que los desbordó. Y eso, lejos de debilitarlos, los vuelve más interesantes. Porque lo humano no es limpio. Es contradictorio. Es torpe. Es apasionado. Exactamente como los textos que hablan de Jesús. Durante siglos se nos enseñó a leer los evangelios con miedo. Miedo a dudar. Miedo a preguntar. Miedo a equivocarnos. Como si la verdad fuera frágil. Pero si una idea necesita amenazas eternas para sostenerse, no es sagrada. Es débil. Jesús no pidió fe ciega. Pidió atención. No pidió repetir frases. Pidió mirar al otro. No pidió templos llenos. Pidió mesas compartidas. Y eso es mucho más difícil que creer milagros. El cristianismo convirtió a Jesús en respuesta absoluta. Pero quizás Jesús era, ante todo, una pregunta abierta. Una pregunta peligrosa. ¿Qué haces con el poder? ¿Qué haces con el sufrimiento ajeno? ¿Qué haces cuando nadie te obliga a amar? Por eso incomoda tanto. Porque no te deja esconderte. Ni detrás de la fe. Ni detrás del escepticismo cómodo. Muchos creyentes defienden a Jesús. Pero no soportarían vivir como él proponía. Muchos críticos destruyen la caricatura de Jesús, sin detenerse a leerlo de verdad. Ambos bandos coinciden en algo. Mantener distancia. Porque acercarse exige cambio. Los evangelios, leídos sin dogma, no te dicen en qué creer. Te preguntan, ¿en qué tipo de persona te estás convirtiendo? Y esa pregunta no tiene cielo ni infierno como escape. Solo consecuencias. Tal vez Jesús fue un hombre equivocado en sus expectativas. Tal vez esperaba un fin del mundo que nunca llegó. Pero acertó en algo esencial. El mundo que debía terminar no era el cósmico. Era el humano. El mundo de la violencia normalizada. Del poder religioso intocable. De la indiferencia elegante. Ese mundo todavía sigue en pie. Por eso su historia no se cerró. Se repite. Cada vez que alguien usa su nombre para dominar, Jesús vuelve a ser traicionado. Cada vez que alguien usa su mensaje para liberar, Jesús vuelve a incomodar. Y aquí va la última ironía. Quizás la mayor fidelidad a Jesús no es adorarlo, sino no necesitarlo como ídolo. Escucharlo. Cuestionarlo. Discutirlo. Y luego decidir. Como se hace con toda voz que vale la pena. Porque si Jesús fue algo, fue profundamente humano. Y lo humano no se venera en silencio. Se enfrenta. Aquí no hay conclusión cerrada. No hay llamado a creer. No hay llamado a negar. Solo queda una invitación incómoda. Leer los evangelios. Como si nadie te estuviera mirando. Sin miedo. Sin premio. Sin castigo. Y ver qué queda. A veces no queda fe. A veces no queda religión. Pero a veces queda algo mucho más peligroso. Conciencia. Y con eso, ya no hay milagro que te salve de hacerte responsable de lo que haces con los demás. Fin. Y no. Esto no fue un ataque a la fe. Fue algo peor.
Una invitación a pensar.